Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Violeta Alba y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes con un tema muy interesante el día de hoy, que es acerca del punto de vista de los profesionales. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ceci. Ella va a platicar un poquito con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? También bien aquí, doctora. Este, pues aquí conectándonos con nuestros amigos del colectivo. Excelente, muchas Y gracias por la invitación. gracias a nuestros compañeritos del colectivo que nos invitan. Y pues, doctora, ¿qué le parece si iniciamos? Muy bien, adelante. Doctora, que nos pudiera platicar un poquito de usted, a qué se dedica, qué es lo que hace, para irla conociendo un poquito. Sí, claro, mira, yo soy la doctora Cecilia Curiel, soy médico especialista en medicina familiar, trabajo en una institución de gobierno, trabajo para el ISSSTE y como trabajo adicional estoy como médico responsable y responsable sanitario de Tierra de Gratitud y el Centro Diana de Rehabilitación para personas con problemas de adicciones y pues ahí trabajamos de la mano con nuestros compañeros en el área médica. Ok, Son módulos a personas mayores de edad y se dividen en módulos femeniles y módulos varoniles. Entonces eso es lo que nosotros hacemos todos los días con ellos. perfecto, doctora. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando con ellos? Llevamos este año, vamos a cumplir 5 años trabajando con ellos. Yo llegué cuando ya el módulo varonil, que fue el primero, ya estaba en funciones, entonces había un médico anterior, yo llegué a reemplazar al médico anterior y ya de ahí llevamos casi 5 años, con Diana un poquitito menos, creo que un año menos en trabajando. Y hace poquito fue el aniversario de los centros de rehabilitación de Tierra de Gratitud y podemos decir que llevamos casi 500 personas atendidas en este lapso de tiempo, que la verdad estamos muy contentos de poder seguir trabajando con ellos. Qué padre, doctora. Em, qué gratificante trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo no tenía antes de llegar con ustedes experiencia trabajando directamente con personas que tienen problemas de adicciones, llámese la adicción que sea. Nosotros atendemos a pacientes con problemas de adicciones de alcoholismo, a dependencia de sustancias, pero también problemas emocionales como codependencia, problemas alimentarios como anorexia, bulimia. Y la verdad es que es algo complejo, no es tan sencillo ni tan fácil como a lo mejor la práctica diaria de la medicina o la medicina general, incluso la medicina familiar, que ya es mi especialidad, pero me ha dejado muchas satisfacciones, muchas personas que de repente no, no tienes la idea de qué tan agradecidos están cuando ven que tienen otra opción, cuando ven que su vida cambia por completo después de estos procesos de rehabilitación. Y de repente tú vas en la calle y te dicen, hola doctora, y tú así de, hola, no me acuerdo cómo te llamas, pero hola. Ya después Entonces, de 500. y después ya que lo ves y dices, ah, sí, pero hasta vas en la calle y te saludan y la verdad es que me da mucha felicidad y me da mucha satisfacción poder apoyarlos de esta manera. Qué alegría, doctora. Qué bueno, ¿y qué le parece si comenzamos con las preguntas? Claro, adelante. ¿Se considera usted desde su punto de vista profesional, considera el alcoholismo o las adicciones como una enfermedad? Sí, sí, totalmente. Incluso las adicciones, llámese cualquiera, están tipificadas dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Se considera una enfermedad totalmente y tiene que llevar un tratamiento como tal. No hay una cura mágica, no es solamente la situación de decir es que no está bien porque no quiere o no está bien porque no le echa ganas, sino que es una enfermedad que afecta muchos rubros, desde la parte física, la parte emocional, la parte mental, el problema familiar que se viene para una persona que vive con adicciones es realmente bastante extenso, bastante complejo y
yo les platicaba en otra ocasión que no es suficiente con decir, bueno, yo ya no quiero seguir en este problema, ya no quiero seguir consumiendo, no es nada más cuestión de quererlo, sino que se tiene que llevar un proceso largo, y por largo me refiero a del momento en que la persona decide dejar de consumir hasta el tiempo que la persona ya no está en este plano físico, es decir, que la persona fallece, porque lamentablemente es una enfermedad que le llamamos crónica y no se cura. O sea, yo no puedo decir, hoy estaba enfermo porque consumí alcohol o tenía la enfermedad del alcoholismo, pero ya me curé. Ya me curé, ya no necesito nada para estar bien, no existe esa parte. Entonces, es de las llamadas enfermedades crónicas, y para las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas, pero conocen de más enfermedades, pueden incluso compararlo con una persona que vive con diabetes o con hipertensión. Si tú preguntas, ¿cuándo se me va a quitar mi diabetes o cuándo se me va a quitar mi presión alta? Pues la respuesta es nunca, ¿no? Voy a vivir con esa enfermedad toda la vida. La diferencia obviamente pues está en voy a vivir bien controlado o mal controlado. Las adicciones no hay un bien controlado o un mal controlado, sino hay una persona que vive en sobriedad o una persona que está en consumo. Pero sí, totalmente es una enfermedad. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Vamos a saludar un poquito al chat. Por ahí nos está saludando Sadboy. Hola, chicas. Magma-10 nos dice hola, hola. Y también si tienen alguna duda ahorita durante la plática, están apareciendo las redes sociales de la doctora. Por si usted necesitan algún contacto, se pueden también acercar. También igual al colectivo, si necesitan algún contacto con la doctora, también se les puede proporcionar. Muy bien, doctora. Y dentro de este tema, ¿cómo se distingue cuando ya es un problema? Porque se habla mucho, por ejemplo, de bebedores sociales, de personas que pensamos que son controlables algunas adicciones, pero ¿cómo se distingue que ya es un problema? Híjole, realmente en cuanto a las drogas legales, pues es difícil porque, por ejemplo, el tabaquismo, a final de cuentas, el tabaco es una sustancia y es una sustancia que tiene un poder de adicción importante, pero es una droga legal. Entonces, en nuestro país, pues sabemos que hay otro tipo de sustancias que no son legales, que a lo mejor tú podrías considerar legales, no sé, en Ámsterdam, la marihuana o cannabis es legal y el consumo es como si fuera tabaco. Sin embargo, el alcohol es un tema bastante complejo porque está esta parte de somos bebedores sociales. O sea, realmente el alcohol y las demás sustancias se pueden clasificar en una persona que consume la sustancia y una persona abstemia. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo considerar una persona que no bebe porque sí puedo tomarme alguna copa de vez en cuando, pero creo que la diferencia más importante radica en el momento en que tú tienes una afectación en tus funciones y incluso en tu núcleo familiar. Y es una línea muy delgada, porque yo puedo decir, es que sabes que mi papá no es alcohólico, porque él nada más bebe los fines de semana, pero resulta que mi papá bebe hasta que pierde la conciencia, ¿no? Y muchas personas están como en esa línea delgada de decir, no, es que yo no soy una persona dependiente, alcohólica o incluso con sustancias más fuertes como marihuana o cristal, porque dicen, es que yo soy una persona funcional. Tenemos que diferenciar muy bien qué es ser funcional y qué es ser una persona dependiente, porque yo puedo consumir alcohol y ser una persona alcohólica y ser medianamente funcional porque no he perdido mi trabajo, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar de lunes a viernes de 7 a 1 de la tarde y trabajar todos los días, pero en las tardes todos los días bebo, todos los días hasta que pierdo la conciencia o todos los días hasta que tengo una intoxicación bastante compleja o consumir alguna otra droga como cannabis, que dices, bueno, todo el día trabajo, pero también todos los días consumo, o incluso los fines de semana. Entonces, creo que sí, esa es una línea muy delgada donde tenemos que diferenciar en qué momento ya hay una afectación tanto en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, para poder decir, ya no soy un bebedor social, ya yo no soy una persona que bebe de vez en cuando y toma dos, tres copas una vez al mes o dos veces al mes. Ya soy una persona que realmente bebe una botella o dos botellas los fines de semana, que pierdo la conciencia, que afecto a mi red familiar, que afecto a mi salud física y ya no soy un bebedor social. Entonces creo que esa línea sí es muy delgada y hay muchas personas que
están como en ese, no sé si necesito ayuda o no, y creo que aquí la parte más importante es acercarse a alguien que puede orientarte y decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, no importa que seas funcional, no importa que no te hayan corrido de tu trabajo, pues ya no está bien la manera en la que estás consumiendo la sustancia que fuere. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, sí es bien delgada esa línea que nos comenta como esa, diferenciar esa parte, ¿no? Y aceptarla también, ¿verdad? Eh, Sí. ¿Cuál cree que es la importancia de tratar alguna adicción de forma médica? Yo creo que el radica en el éxito o no de la rehabilitación del paciente. Creo que la parte médica es obviamente pues muy importante, pero no sería el tratamiento adecuado si no lo complementamos. El tratamiento de una adicción tiene que ser, nosotros le llamamos multitratamiento o con varias especialidades o con varias personas que convergen en el tratamiento, porque desgraciadamente pues no hay un medicamento que yo le pueda dar al paciente que vive en una adicción para curarlo o para mejorarlo. Entonces, si la gente de repente las familias se acercan y me dicen, oiga, ¿no le puedo dar algo a mi familiar para que deje de consumir, para que deje de beber? Eh, si existiera ese medicamento, yo creo que la farmacéutica que lo tuviera sería multimillonaria, porque realmente hay muchísimas personas que están viviendo día a día con esta enfermedad, con estos problemas, y no hay algo mágico para tratarlo. Entonces, si bien la parte médica es muy importante porque hay que ver que el paciente no tenga una afectación orgánica como tal, o sea, muy independiente de su adicción, sabemos que los pacientes que viven en el alcoholismo pues tienen ya problemas o pueden desarrollar problemas severos en cuanto a hígado, porque pues todo el alcohol se procesa por el hígado, caen en insuficiencias hepáticas, caen en cirrosis, hay elevación de diferentes sustancias, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa, que eso es meramente como la parte biológica del paciente. O sea, si tú me preguntas, ¿qué haces tú en un centro de rehabilitación? Yo me aseguro de que el paciente biológicamente esté al 100, que todos sus parámetros estén bien controlados para que la otra parte de la rehabilitación pueda entrar y decir, ¿sabes qué? Yo soy la parte emocional o yo soy la parte de psiquiatría que vamos a tratar a tu paciente y yo poderlo tener físicamente lo mejor que pueda para que pueda entrar la otra parte. Pero si yo estuviera sola, si yo no tuviera el apoyo de las personas, por ejemplo, los psicólogos o los consejeros en adicciones, pues sería imposible que yo sola como médico pudiera sacar a un paciente de su enfermedad o pudiera llevarlo a la sobriedad en su enfermedad de adicción. Entonces, si bien es una parte muy importante, poder asegurarnos de que su adicción no ha dejado una secuela o una complicación adicional a la enfermedad de la adicción, pues no, no voy a poder sola. O sea, la medicina o los médicos no somos el único actor o la única persona que va a ayudar al paciente a llevarlo a un control o a una sobriedad. Entonces, creo que el equipo multidisciplinario o interdisciplinario es muy importante y hay que ver que no, no es suficiente con llevarme a tu paciente a mi consulta, si decir solamente la doctora y que la doctora lo saque de ahí, que la doctora lo cure, porque desgraciadamente pues no vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, yo les comentaba que es muy complicado que un paciente salga de una adicción sin un tratamiento residencial, sin la intervención médica, sin la intervención de psiquiatría, porque después se acercan y me dicen, es que yo tengo un tío que mi tío dijo, hoy dejo de beber y no volvió a beber, ¿no? O hoy le prometí a X religión, a mi mamá, a mi hijo que deje de beber y lo hice. Pues sí, pero ¿cuántos casos hay de esos, no? O sea, si vamos a números de 100 casos, ¿cuántos de esos 100 realmente se mantuvieron sobrios solamente con esa buena intención o solamente con esa motivación? Entonces, el salir, esta parte tan compleja cuando el paciente está totalmente descontrolado, por decirlo de alguna manera, solo, sin ayuda de los profesionales médicos, es muy complejo. Entonces sí creo que es importante la parte médica, pero es más importante poder tener un equipo multidisciplinario para ayudar al paciente. Ok, o sea, de manera de atacar como todos los frentes, ¿no? Ajá, sí, tratar como todas las partes que componen la salud.
Porque si recordamos el tema o la definición de salud, salud no es no estar enfermo, salud es el bienestar físico, social, emocional y desde mi punto de vista o mi especialidad, incluso familiar, ¿no? O sea, tú no puedes ser una persona sana o no puedes hablar de salud si en mi familia hay mil conflictos que me llevan a, a un desequilibrio. O sea, no puedo decir, soy una persona sana, pero tengo una familia que está sufriendo muchos cambios, que está sufriendo muchos problemas, que está sufriendo crisis, entonces yo no tengo una salud porque no tengo una salud colectiva. Entonces, ser sano no es decir, fui al médico y salí al 100 con mi glucosa o salí al 100 con mi colesterol, ¿no? No solo, eso no es salud, o sea, esa es la parte biológica de la salud, pero los demás componentes pues son igual de importantes. Es como quitarle un pilar a una casa, ¿no? O sea, yo les decía, las casas se componen de pilares o vigas. Si yo le quito uno, mi casa no se va a mantener en pie. Entonces necesito todos esos pilares para mantener mi casa o mantener mi salud. Órale, doctora, qué interesante y qué buena esta perspectiva que nos da. Tenemos aquí unas preguntas en el chat. Voy a hacer una más y nos pasamos a las del chat. Dicen, ¿tus pacientes saben por qué su tratamiento y su enfermedad? Cuando usted los diagnostica en el centro, usted, por ejemplo, ahorita ya nos explicó del hígado, pero ellos cuando empiezan el tratamiento tienen ese conocimiento. Realmente no muchos. No, hay personas, cuando tú llegas a un centro de rehabilitación, desafortunadamente del 100%, 95% de las personas que ingresan en un centro de rehabilitación fue porque alguien los llevó. O sea, aquí en México contamos como en esa parte legal donde tenemos un tutor, la persona que vive en una adicción o que está inmerso en esta enfermedad, puede considerarse una persona que no está al 100% para tomar decisiones que lo lleven a su bienestar. Entonces hay una persona que asume como la tutela. Es como cuando tienes una persona que no es 100% capaz de manera mental, que tiene alguna discapacidad y alguien tiene que tener la tutela o tienes un tutor porque él no puede tomar las decisiones más correctas para su bienestar. Lo mismo sucede con nuestros pacientes. Entonces, esa persona que tiene que ser un familiar directo para poder asumir como la responsabilidad legal del paciente es quien nos ayuda en esta parte médica, quien asume la responsabilidad del tratamiento y mi paciente podemos decir que está en contra de su voluntad en este momento, pero realmente si nos pusiéramos a tratar solamente a las personas que tienen una conciencia total de su problema, pues realmente llegaríamos a muy pocas personas porque la mayoría sabe que no está bien lo que está haciendo, pero no tiene la intención de recobrar su salud en ese momento. O sea, no quiere dejar de consumirlo, está inmerso en este problema tan complejo que no tiene la capacidad de tomar la decisión de decir, ya no voy a consumir porque sé que está mal, porque mi salud, porque estoy inmerso en una enfermedad. Entonces, sí saben, muchos saben que tienen un problema, pero no tienen la capacidad para tomar una decisión y salir de ahí. Entonces, también algo que es muy curioso es que no saben por qué. O sea, yo cuando entrevisto a mis pacientes en el ingreso, a todos mis pacientes que están en un centro de rehabilitación, les pregunto, ¿por qué empezaste a consumir? Lo que sea, o ¿por qué empezaste a tener este problema? Y la verdad es que muchos se quedan pensando porque no lo saben, o sea, no saben qué los llevó ahí y es que no hay una causa, o sea, no hay una sola causa que yo diga, es que tú empezaste a consumir alcohol porque estabas triste, porque tus papás se separaron, porque realmente es un problema multifactorial. O sea, tenemos como un poquito de la esfera emocional, un poquito de la parte familiar e incluso un poquito de la parte genética. Hay algunos estudios que nos dicen que hay personas que son más propensas a tener adicciones que otras. Y esto es por genética. O sea, nacimos con esa como posibilidad de... Entonces es como llenar un jarrito de agua, como decían los abuelitos, llenas el jarrito hasta que se desborda. Entonces, si yo le pongo un poquito que ya nací con esa propensión al consumo y un poquito de que mi familia era disfuncional y un poquito de que yo me junté con personas que ya tenían ese problema de consumo, entonces se van acumulando razones hasta que el paciente cae en este problema. Entonces,
pues el paciente no te sabe decir por qué empezó a consumir. Y hay quien dice, ah, sí, empecé a consumir porque mis papás se separaron. Pero cuando realmente abordan esa conciencia de enfermedad y esa conciencia de saber por qué empezaron a consumir, realmente no hay un motivo, no hay una sola razón. Y si hubiera una, pues sería mucho más fácil decir, ah, ¿sabes qué? Pues esa una la voy a arreglar y el paciente ya está Ujú. curado, ¿no? El paciente ya no va a tener ese problema. Pero pues no es posible encontrar o tener una sola causa. O sea, y tampoco es una excusa, porque luego hay personas que dicen, ah, es que pues yo tenía propensión a vivir con adicciones y pues ya ni modo, ¿no? Ya la tengo y ahora Me voy a tocó. consumir. Ajá. Ajá. No, no, tampoco es de esa manera. Te digo, lo comparamos mucho con la diabetes porque es como una enfermedad muy común y que la mayoría conoce y la mayoría tiene un familiar con esta enfermedad, pero es como si tú me dices, ¿sabes que tengo un papá que vive con diabetes? ¿Yo tengo más posibilidades de desarrollarla? Sí, mucho más que a lo mejor tú, que no tienes una mamá o un papá que vive con diabetes. Pero entonces, si yo ya sé que tengo esta como propensión a hacerlo, pues lo ideal es que yo me cuide, ¿no? O sea, que mi estilo de vida sea lo más saludable posible, que consuma menos azúcares, que no suba de peso, que haga ejercicio. Entonces, si pudiéramos detectar esta propensión a el consumo de sustancias, pues yo diría, ¿sabes qué? Pues si yo soy propenso a en algún momento desarrollar una adicción, prefiero no consumir alcohol y ser abstemio siempre, ¿no? Ser abstemio, no consumir ninguna sustancia ni por curiosidad, ni porque mis amigos, ni porque, o sea, tratar como de cuidarme lo más posible para evitar caer en esta enfermedad. Muy bien, doctora, muchas gracias. Fíjese que tenemos una pregunta que va relacionada a lo que estamos platicando ahorita y nos dice Rose Mariscal 14, dice, hola, de Somos Amecas, si yo soy una persona que se drogó y se alcoholizó y llegara a tener un hijo, ¿hay posibilidades de que sea como yo y caiga en las adicciones? Pues sí hay más posibilidades, o sea, esa es la realidad. Yo tengo más posibilidades simplemente o sea, no porque hubiera consumido en el embarazo, no es como una malformación que yo diga, ah, es que mientras que estaba embarazada, yo no sabía que estaba embarazada, consumí. No, no es una malformación, pero sí hay una mayor posibilidad, porque al final de cuentas, pues mi papá es una persona directa que puede llegar a heredarme ciertos patrones, pero como te decía, no es una obligación, no es algo que va a suceder porque va a suceder. O sea, yo puedo ser una persona ya rehabilitada, puedo ser una persona que vive con el problema de adicciones y que estoy en sobriedad, y pues creo que con más razón yo puedo identificar los factores o las personas que pueden llevar a mi hijo a la curiosidad, a personas que viven en adicciones, a lo mejor a problemas familiares que pudieron a mí haberme eh, acercado un poco más al consumo de sustancias. Entonces creo que una persona rehabilitada es la persona que está más capacitada para evitar que su hijo o su familiar, sea su sobrino o alguien, no llegue como a este problema, a pesar de que tenga más propensión, porque si yo sé que tuve muchos compañeros o conozco personas que están en mi situación y empezaron a consumir porque sus papás no les prestaban tiempo. Entonces, si yo tengo un hijo, pues creo que lo que haría es saber que a lo mejor el recurso económico no es todo, yo tengo que dedicarle tiempo, tengo que escucharlo, tengo que hacer que confíe en mí. Entonces, creo que las personas que están en sobriedad, que tuvieron este problema y que tuvieron esta etapa aguda de la enfermedad, son las personas más capacitadas para evitar que alguien cercano llegue a este problema, porque tú sabes cómo se comportan las personas, tú sabes qué es lo que pasa cuando están en este problema, cuando están en la etapa aguda, qué puedo llegar a hacer, qué puedo llegar a sentir. Entonces creo que más que tener miedo de decir, es que no sé si quiero tener un hijo porque qué tal que salga igual que yo. Es decir, si en algún momento yo decido tener un hijo o tengo un sobrino que es como mi hijo, pues creo que yo puedo ayudarlo bastante a que no pase por lo mismo que pasé yo. Y no voy a ser su ángel salvador tampoco, o sea, tampoco puedo decir, es que yo tengo que evitar que mi familiar caiga en el consumo porque yo ya salí de esto, pero sí poder ser un buen pilar de apoyo para la persona que en algún momento puede estar cerca de este problema o incluso con la enfermedad del consumo. Y como utilizar la experiencia, ¿verdad? Que uno ya Claro. tiene.
Muy bien, tenemos aquí otra pregunta de Ruelitas Elite. Nos dicen, oye, doctora Ceci, y una vez que ya está controlado a alguien y se rehabilita, ¿cómo le hace Ujú. para seguir bien? Híjole, esta también es una pregunta bastante interesante porque incluso para mí fue muy difícil comprenderlo. Como te decía yo antes de llegar a Tierra de Gratitud, no tenía una experiencia directa con personas que vivían en problemas de adicciones. Entonces, cuando a mí me explican como toda la dinámica y me dicen, mira, tú vas a atender al paciente en su etapa aguda, tu función va a ser esta y esta, después mi paciente va a ir a lo que le llamamos grupos de medio camino. ¿Qué es un medio camino? Tú tienes una institución donde estás tiempo completo, esa puerta cerrada se llama, o el paciente no tiene la decisión de salir, o sea, él no puede decir, yo ya me voy de aquí, ya no quiero, ábrame la puerta y me voy. Esa puerta cerrada cumple un cierto periodo de control o de tratamiento que depende de cada institución su periodo. Nosotros manejamos 6 meses y después de eso se evalúa al paciente para saber si el paciente ya desarrolló las herramientas para poder reintegrarse a una vida normal. Eso es la casa de medio camino. Entonces, los pacientes que están a puertas cerradas es como los pacientes que vivieron algún proceso como los pacientes que están en los centros penitenciarios. O sea, a lo mejor se escucha muy feo la comparación, pero cuando tú sales de un centro de reclusión, pues tienes que aprender a reinsertarte en la sociedad, tienes que aprender cómo volver a una sociedad, ser útil, poder hacer cosas, poder ser independiente. Entonces, a los pacientes que viven este proceso de adicción tenemos que reinsertarlos a una vida común, a una vida normal, entre comillas. Y eso es lo que hacen las casas de medio camino. Entonces tú vives ahí, tú tienes la opción ya de decir, yo me voy y ya no quiero estar en la casa de medio camino, pero tienes un periodo de adaptación. Entonces, en esas casas de medio camino se busca que el paciente siga desarrollando sus habilidades para seguir en sobriedad, pero también que encuentre actividades donde él pueda ser una persona útil, capaz y productiva. Porque, por ejemplo, imagínate que yo vivo en adicciones y mi trabajo es ser cajera de un antro, ¿no? Entonces, pues evidentemente no voy a poder regresar a mi trabajo de toda la vida porque pues estoy expuesta a que vuelva a consumir porque estoy en un ambiente pues de consumo y de exceso. Ujú. Yo tuve un paciente que era trailero y toda su vida había sido trailero, entonces él consumía o su motivo para consumir pues era sus jornadas larguísimas de conducción, ¿no? Él manejaba más de 24 horas seguidas sin dormir, entonces consumía y consumía y consumía sustancias para evitar dormirse y hacer como sus jornadas. Entonces este paciente, aunque toda su vida hubiera ido de trailero y su papá fuera trailero y sus hijos fueran traileros o tuviera una empresa, no puede regresar a esa actividad. Entonces tenemos que buscar una actividad segura para el paciente, donde él vuelva a ser útil, donde él sepa lo que es ser responsable, donde él sepa lo que es pertenecer a un grupo, a una sociedad, a su familia, y que sea un ambiente seguro para él. Entonces van a estas casas de medio camino y posterior a las casas de medio camino, cuando el paciente se reinsertó en la sociedad, ellos pueden regresar a sus vidas normales o a la vida anterior, entre comillas, porque tiene que haber muchas modificaciones a su vida familiar y a sus empleos, pero como decíamos, esta enfermedad pues no se cura, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que continuar en sus procesos de grupos o en sus juntas que asemejan al formato de AA, que son juntas donde van personas con problemas de adicciones, comparten su experiencia, comparten como su vivencia, se dan consejos de personas que se mantienen en sobriedad. Entonces, yo le decía a mi jefa, a la encargada del centro de rehabilitación, y le decía, oye, pero ¿cómo? A ver, toda la vida van a estar en juntas, es que eso es imposible, o sea, de verdad, tú me vas a decir que toda la vida tienen que ir a una junta, que toda la vida tienen que seguir como en sus grupos de ayuda, y me decía, pues es que si tú los dejas, vas a olvidar por qué estás sobrio, vas a olvidar todo lo que ya viviste, todo lo que ya aprendiste para vivir en sobriedad y vas a recaer, o sea, y la verdad es que la entendí y yo decía, bueno, ¿por qué es tan difícil para mí entenderlo? Si yo le puedo decir a una paciente, sabe que vive con hipertensión o vive con diabetes y se va a tomar esta pastilla todos los días,
todos los días, todos los días, todos los días, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, y así se los digo, ¿no? Vacaciones, Navidad, Año Nuevo, si se va de viaje, llévese sus pastillas. Ok. Entonces, ¿por qué un paciente que con una enfermedad crónica diferente no tiene que tener un tratamiento toda la vida? Entonces, esto es como lo más difícil para la familia y a veces incluso para los pacientes, como aceptar que pues vives con una enfermedad crónica, que vives con una enfermedad que no se te va a curar por más que yo te dé pastillas o por más juntas a las que vayas y que tienes que mantener tu tratamiento. Y tu tratamiento es tu grupo, tu asociación, tus juntas. Y no es que vayas todos los días, o sea, tampoco es que digas, no, pues, o trabajo, voy a juntas o tengo familia. Realmente hay personas que van una vez a la semana, una vez cada 15 días, depende de cómo sea la dinámica de los grupos o de los colectivos, pero lo importante es no dejar de ir, lo importante es no dejar como ese tratamiento, porque si tú lo dejas, vas a olvidar porque estás sobrio y vas a recaer, porque tú vives con esta enfermedad constante y es como en cualquier momento puede volver a activarse y puedes volver a tener una recaída. Ok. Y ya nada más por último, hablando de esta parte desde la parte donde es como difícil la comprensión, si para alguien enfermo es difícil el aceptar esto de que tengo que estar en mi tratamiento, porque tengo que estar conectada, acudiendo a juntas, tengo que estar para las familias, en estos casos, hay ¿qué nos recomienda? ¿Cómo hay grupos de familias? ¿Qué es lo que se hace con ellos? Imagino que también debe de haber algún trabajo debido a todo lo que nos ha estado comentando. Sí, como te decía, pues la familia vive la enfermedad con el paciente. O sea, tú no puedes ser una entidad sola y decir, yo estoy enfermo y solo soy yo. Realmente hay una familia que vive el proceso de adicción, que vive el proceso de la enfermedad, el proceso de la recuperación. Entonces, que las familias se acerquen a los grupos. Hay grupos de familias, hay grupos que se dedican específicamente a trabajar con familias que tienen algún integrante en problemas de consumo y que les dan las herramientas para poder ayudar a su familiar, porque de nada sirve que yo tenga a tu familiar 6 meses, 7 meses, un año en este proceso, si cuando llega a su familia no tiene esas herramientas y no lo ayudan a mantenerse en sobriedad. Entonces, si yo trabajé tanto, tu paciente trabajó tanto y todo el equipo trabajó tanto para que tu paciente pueda llegar a estar sobrio y poder llegar a tener esta enfermedad en un control, pero llego a casa y te digo, oye, no, es que ya tienes que ir a trabajar. Oye, ¿por qué no regresas a tu trabajo anterior? Oye, ¿por qué vas a tus... Oye, ¿por qué pierdes el tiempo? Oye, no que ya te había rehabilitado. Oye, no que ya estabas curado. Entonces, creo que la familia tiene que tener también esa conciencia muy, muy como marcada y poder desarrollar esas habilidades, porque la verdad es que ninguna habilidad llega sola. O sea, no, yo no voy a tener de repente esa habilidad mágica para decir, ah, pues yo ya comprendo perfectamente a mi paciente y lo voy a ayudar, porque es algo nuevo, es algo que yo estoy viviendo junto con mi paciente, voy a vivir su rehabilitación y voy a poder ayudarlo. Digo, o sea, nosotros le decimos, imagínate que vives con diabetes y yo te digo, ¿sabes qué? No puedes comer azúcar. Y nos sentamos a la mesa y a mí me das un vaso de agua natural y toda la familia toma Coca-Cola. Entonces, pues tú así solito, con tu agua natural, sufriendo, viendo que todo el mundo come pastel, que todo el mundo come cosas que tú no puedes hacer. Entonces, pues no te están ayudando, no te están haciendo más fácil este proceso. Y en algún momento, tarde o temprano, regresas, ¿no? Sí, claro, o sea, imagínate tú que vives en sobriedad y que acabas de salir de un problema de alcoholismo y en tu familia les gusta hacer fiestones y todo el mundo se pone muy bebido o hay cualquier tipo de alcohol para que puedan consumir. Entonces, pues obviamente el paciente está ahí y tiene el poder de decisión y ya desarrolló las herramientas para decir, tú puedes beber, pero yo no, muchas gracias. O sea, yo voy a estar aquí contigo acompañándote en tu celebración y yo no tengo por qué consumir alcohol. Si tú lo haces, pues es tu decisión, pero yo no, pero creo que la familia está para facilitar el camino del paciente. Entonces, si yo como familiar quiero que mi paciente conserve su sobriedad, pues tengo que trabajar con él, tengo que comprenderlo lo más posible, ayudarlo lo más posible, hacer el camino más fácil para los dos. Y creo que eso se logra y tenemos mucho más éxito cuando acuden a los grupos de familias, cuando se dan cuenta que no es la única familia
en este problema, que se dan cuenta que no es la única familia que tiene pena, que tiene miedo, que tiene vergüenza, que está triste, que está decepcionada porque mi familiar van 3 o 4 veces que me promete que ya no va a consumir y otra vez está consumiendo. O sea, que creo que esta parte de apoyo y de comprensión en los grupos de autoayuda son muy importantes porque el paciente está trabajando, sí, pero qué estoy haciendo yo como su familia para poderlo ayudar? ¿Cómo estoy trabajando yo? Entonces, si yo le voy a exigir o yo le quiero pedir a mi paciente que trabaje para estar sobrio, pues creo que lo mínimo que puedo hacer como familia es saber cómo lo puedo ayudar y trabajar junto con mi paciente. Pues muchas gracias, doctora. Estuvo muy interesante la plática. Tenemos muchas preguntas, pero yo creo que las dejamos para después. Igual ya saben, aquí están apareciendo las redes sociales tanto del colectivo como de la doctora, por si ustedes tienen alguna duda, por si ustedes tienen algo que platicarnos, que decirnos. Ahí están las redes del colectivo. Y pues ya saben, toda la información que proporcionen o que den es totalmente anónima. Y pues muchísimas gracias, doctora. Está muy interesante el tema y yo espero pronto poder volver a platicar con usted. Muchas gracias por la invitación. Si hay dudas, creo que las pueden poner en el chat y las personas que manejan las cuentas nos las hacen llegar. Por ahí les van a hacer llegar mi correo electrónico que puedan escribirme o las redes sociales del centro de rehabilitación donde trabajo y donde ayudamos a las personas. Pueden escribirles por redes sociales, hay números de contacto. Si ustedes son familiares que tienen algún problema, algún paciente en este problema que no saben qué hacer, ahí es el canal adecuado para poder exponer como su situación, sus dudas y pues estamos para apoyarles cuando gusten y me vuelvan a invitar, con mucho gusto los acompaño. Muchas gracias. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias y yo les agradezco mucho a todos mis amigos del colectivo. Que tengan una bonita noche y nos estamos viendo muy pronto. Adiós. Find